con el matinal de las regiones. Doctora, buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Feliz de poder tenerle porque, como decíamos, cierto, en la introducción, efectivamente se vienen altas temperaturas, doctora. Esto conlleva mucho más resguardo, mucho más cuidado de parte de los padres a los niños e igualmente de la familia en general. De todas maneras, qué bueno y me alegra mucho que tengan siempre estos espacios porque es importante recordarle a los papás y a los cuidadores que tener un sistema de flotador o saber nadar incluso, nunca va a quitar lo importante que es la supervisión. La supervisión es lejos lo que más previene los accidentes que tenemos tanto en las piscinas como en el mar, incluso en las playas. Así que gracias por la oportunidad. Es un punto importante además para toda la comunidad, doctora, como usted bien dice, quizás uno se confía, ¿no? Como padre, como madre, está en un lugar divirtiéndose, saliendo de la rutina, de vacaciones, dice, no, si no le va a pasar nada, pero efectivamente todo puede pasar. Entonces la recomendación principal son los flotadores. ¿Hasta qué edad aproximadamente, doctora? Mira, flotador ideal no existe propiamente tal. El único que sí confiamos más es en los chalecos salvavidas. Los flotadores, uno se confía mucho en ellos, ¿cierto? Sobre todo el tema de las alitas. Las alitas no va a prevenir que el niño se ahogue, por ejemplo, si es que se da vuelta o se le cae, por ejemplo, los flotadores que son de cintillo, en el fondo donde el niño pone los pies y el cintillo alrededor. Muchas veces eso se puede dar vuelta y el niño no va a poder volver a la superficie. Por lo tanto, la recomendación principal es en los niños que no saben nadar, ojalá un chaleco salvavidas, más obviamente la supervisión de un adulto responsable que los esté observando. Importante punto, doctora, entonces a considerar que niños que no sepan nadar, entonces sí o sí su cierto salvavidas tiene que ir por prioridad. Y con respecto a, sabemos que este verano 2024 se vienen altas temperaturas, algunas quizá récords que no habíamos vivido hasta el momento. Con respecto a eso, ¿cómo yo evito que mi niño efectivamente pase por alguna situación en donde su piel se vea afectada o digamos en daño? Lo principal, que también se nos olvida mucho porque tenemos que recalcarlo, es que el bloqueador se tiene que poner más de una vez, ¿ya? Los bloqueadores que nosotros recomendamos para los niños, idealmente es de marcas dermatológicas, que sean sobre 50 de protección, de factor de protección solar. Idealmente hay que volver a aplicárselo por lo menos cada 2-3 horas. Incluso algunos que salen que son resistentes al agua, ¿cierto? Pero aún así, igual nosotros como adultos deberíamos reaplicarlo constantemente si vamos a estar todo el día al sol como en una playa o en una piscina. 2-3 horas, pero si el niño o niña, digamos, se sumerge en la piscina o en el río o en la playa, igualmente hay que volver digamos... Aplicarlo, sí. Y lo otro es que idealmente, por lo menos, aplicarlo una media hora, 40 minutos antes del agua. Porque muchas veces se lo ponen justo antes de entrar a la piscina y ahí no alcanza a absorberse y la piscina y el agua refleja más el sol, por lo tanto hay mayor riesgo de que sufran una quemadura solar. Perfecto, doctora. ¿Qué otra recomendación usted el día de hoy nos puede compartir, cierto? ¿O qué casos también se hacen más evidentes, más comunes en esta época del año? En general, el riesgo de asfixia por inmersión o de ahogamiento en las piscinas obviamente es mucho más alto. En el fondo, consejos principales. Uno, idealmente si vemos a niños pequeños en que no tienen la capacidad de nadar, idealmente en que vayan a piscinas con seguridad, ¿cierto? Con una reja perimetral idealmente. Dos, en el momento que se metan al agua, ojalá con un chaleco salvavidas es lo ideal, y con un adulto acompañándolo. Recordar a los niños más pequeños, incluso en los lactantes, ¿cierto? Que les ponemos estas piscinas chiquititas de plástico para que ellos también se mojen. Recordar que incluso 3 o 5 centímetros de agua
pueden ahogar a un niño que no sabe manejar bien su cuerpo. Por lo tanto, lo más importante aquí siempre es la supervisión. También en los adolescentes, que cierto son más arriesgados, hacen piruetas, los piqueros, ¿cierto? Todas esas cosas también los vemos bastante en los paseos de curso ahora a fin de año, que los niños, cuando hay más niños alrededor, en general se ponen un poco más osados y podemos tener accidentes de ese tipo en niños grandes que saben nadar. Por lo tanto, lo más importante siempre va a ser la supervisión de un adulto para actuar a tiempo. Confiarse igualmente. Yo siento que eso, bueno, resuena también en los adolescentes. Una también lo fue en algún momento, doctora. Como usted bien decía, oye, pero están los amigos, están las amigas, nos relajamos, nos lanzamos y nunca falta un resbalón por aquí, por allá. El uso de chalitas que sean óptimas igualmente es una recomendación. De todas maneras, unas chalas que sean óptimas, incluso, bueno, existen los zapatos de agua, ¿cierto? Estos antideslizantes que se pueden mojar. Y lo que pasa mucho, como dices tú, con los adolescentes y los niños, ahí vemos justo en el video, corren alrededor de la piscina, se empujan muchas veces de juego, y eso puede generar accidentes, y los vemos absolutamente en el servicio de urgencia en esta época del año. No, y además golpes, o sea, no solamente el tema de la radiación, de mantenerse hidratados igualmente con estas altas temperaturas, sino que a evitar tener que, digamos, alguna especie de trauma mayor. Absolutamente. Y lo que te refieres tú de la hidratación es súper importante también a los niños más chiquititos, que no muchas veces van a sentir la sed o van a pedir el agua. Recordarse siempre, yo siempre le digo a mis pacientes, ojalá cuando le vayas a aplicar el bloqueador, ofrécele agua. Cuando salga de la piscina, aplica el bloqueador, ofrécele agua. Como que vayan en conjunto, porque muchas veces uno se olvida hasta que el niño lo pide, y los niños más chiquititos, sobre todo los lactantes, los menores de 2 años, tienen mucho más riesgo de deshidratarse. Mucho más rápido que los más grandes. De todas maneras que sí, doctora. Y con respecto a cuánto tiempo mi niño, digamos, pequeño, más o menos el promedio de edad que usted mencionaba, puede estar sumergido en agua, porque hay algunos que es cierto les puede dar frío, digamos su piel comienza a arrugarse en mayor cantidad. Con respecto a eso, ¿cuánto es el promedio máximo y en qué momento? Porque igualmente siempre ha existido no sé si es un mito, usted no lo puede confirmar, que luego de comer no es ideal que los niños, digamos, se sumerjan en una piscina o en un recinto, digamos, acuático. Sí, bueno, con respecto a eso, claro, lo ideal es que descansen una media hora, 40 minutos después de comer, principalmente porque cuando uno come, la sangre va a toda la parte, ¿cierto?, del estómago e intestino, por lo tanto es mucho más fácil también tener calambres, por ejemplo, al sumergirse en el agua, y eso en un niño puede ser un poquito más grave que en un adulto, que lo puede notar y decir me doy un calambre, y el otro niño va a seguir nadando y puede tener algún accidente. Y con respecto a cuánto tiempo en el agua, eso va a depender mucho de la edad. En general, los niños muy chiquititos, los menores de 1 año, lo ideal es que sean baños cortos, no más de 10-15 minutos, por lo mismo, porque cambia mucho la temperatura, ¿cierto? Se moja mucho, la piel es mucho más delicada, y en general evitar las piscinas con mucho cloro, sino que tener unas piscinas como separadas para ello, estas piscinas especiales, o con agua de la llave en el fondo, más tibia. Los niños un poco más grandes ya, entre los 2 años hacia arriba, los niños preescolares, ellos pueden tener un poquito más extenso, ¿cierto?, los tiempos en el agua. También va a depender mucho de la calidad de piel que tienen los niños. Hoy en día tenemos muchos niños atópicos, niños en el fondo con alergias a la piel. Esos niños van a requerir baños mucho más cortos, y siempre recomiendo yo que exista un baño en el fondo de tina o ducha después de la piscina o del mar. Es importante limpiar la piel después de un baño así. Muchas veces dicen, bueno, pero si se bañó en la piscina no lo vamos a bañar. Si ya se bañó, es importante para la piel, ya, para sacar en el fondo los restos de cloro o de sal de mar. De todas maneras que es importante. Y con respecto a las personas que en su casa, ¿cierto?, compran una piscina apta para el niño, y además también tengo la familiar, ¿existe algún resguardo que usted recomiende alrededor del área de la piscina? Porque quizá uno puede decir, no, es una piscina chiquita, no va a pasar nada, ¿cierto?, pero igualmente está el peligro ahí. Absolutamente. Las piscinas chiquititas, en el fondo las de plástico,
como yo te comentaba antes, pueden ser igual de peligrosos los niños muy chicos, que no se puedan mover muy bien, también los empujones, ¿cierto? Que a veces son accidentes. Siempre resguardo, o sea, si es que se puede poner dentro de la misma piscina familiar, mejor, porque hay lugares, ¿cierto?, donde ponen la reposera muchas veces, que podemos sacarla y poner la otra piscina ahí al lado, para tener el resguardo de la reja, ¿cierto? Y si no podemos tener resguardo o una cerca alrededor de cualquier tipo de piscina, da lo mismo el tamaño, lo ideal es tenerla sin agua hasta que alguien lo pueda supervisar. Perfecto. Doctora, con respecto a, por ejemplo, la sobreexposición solar en niños, niñas, adolescentes. Recuerdo que de repente esto viene acompañado de ciertos mareos, si es que no se usa la indumentaria correspondiente. Al respecto, ¿cómo poder evitarlo? Hidratación, es lejos lo más importante, hidratarse y protegerse en el fondo con factor solar, tratar siempre de ocupar algún tipo de gorro, de visera, de sombrero o de frentón, intentar mantenerse más bien a la sombra. Ahora, hay que recordar que aunque uno se mantenga a la sombra, cuando hay temperaturas muy altas igual nos podemos deshidratar. Por lo tanto, lo más importante aquí es siempre andar con una botella de agua, idealmente agua o jugo. No bebidas gaseosas, no cumple mucho el mismo rol. Nos importa la parte de hidratación y eso tiene que ver con el agua. ¿Por qué no recomienda tanto las bebidas gaseosas que además son tan adictivas para los niños y niñas? Es que tiene muchos componentes adicionales, o sea, en ese sentido pueden no tener azúcar, ¿no? Pero tienen colorantes, tienen cafeína, tienen otras cosas que el adolescente o niño no necesita. Una cosa es que les gusten y, como tú bien dices, tienen algunas propiedades que la hacen un poquito más adictivo. No es una necesidad, de hecho para los adultos tampoco lo es. Pero no hidrata, o sea, la sed real y la deshidratación no la combatimos con una bebida. En el fondo, a lo más las bebidas energéticas muchas veces lo prefieren así. Nosotros en estricto rigor no nos gusta mucho la bebida energética o las Gatorade, estos Powerade, en el fondo las bebidas como energizantes, porque no tienen los componentes para los niños, ¿ya? Está pensado en adultos, por lo tanto siempre preferimos hidratar con agua o con jugo, o de ser necesario, en los casos en que haya una pérdida como diarrea o vómitos adicional a todo este calor, que obviamente los va a deshidratar más rápido, ocupar sales de rehidratación medicamentadas, en el fondo aprobadas por médicos. Ok, queda clarísimo, doctora. Y con respecto a la elección del traje de baño, ¿cierto? Que igualmente eso resguarda de la radiación ultravioleta. Algunos cuentan con esa tecnología, pero igualmente le cubren ciertas zonas del cuerpo. ¿Cuáles son los que ustedes recomiendan para los niños? En general, los que tengan factor. La mayoría de los trajes de baños tienen esa como distintivo, ¿cierto? En la parte de las etiquetas sale si efectivamente tiene algún nivel de protección, y lo de los niños en general lo tienen. Los niños hombres, no olvidarse de las poleras, ya, porque muchas veces nosotros siempre tendemos a los niños varones ponerle el short cuando ellos son más grandes, ¿cierto? Claro. Cuando son chiquititos les ponemos una especie de enterito, por lo tanto igual están bastante cubiertos, pero ya más grandes no olvidamos que existen poleras hasta los adolescentes. Si bien obviamente puede que no se los quieran poner por otras cosas, pero existe el resguardo, sobre todo si vamos a estar todo el día expuestos al sol. Si vamos a salir un rato, vamos a la piscina, nos metemos a la casa, no hay problema, pero si vamos a estar todo el día en un paseo, en una actividad, en la playa, efectivamente, en las vacaciones, hay que pensar en esas cosas, y en las niñitas también existen opciones con manga larga. Muchos trajes de baño vienen ahora con mangas más largas para este tipo de casos, y la mayoría de las veces vienen con protección adicional. Clarísimo, doctora. Y bueno, cada una de estas actividades, de repente, si son niños que son más chiquitos o chiquitas, vienen acompañados de juguetes que son, digamos, aptos para el agua, otros no. ¿Se recomienda realmente su uso, doctora, o realmente podemos, digamos, llevar a nuestro propio niño a una situación de asfixia debido a que va a poder jugar con esto, si no le tenemos en un momento supervisados como corresponde? Exactamente, muy buen punto. La verdad es que no se recomiendan mucho los juegos de agua, sobre todo en niños más pequeños, ¿ya? Uno siempre piensa en los juegos como los flotadores grandes, ¿cierto? Esto de los niños que les gusta como jugar con el flotador o tirarse arriba del flotador.
Es lo mismo que yo te comentaba de los flotadores como en cintillo, que en el fondo estas camillas que flotan grandes, los flamencos, ¿cierto? Estas cosas muy bonitas que le gustan a los niños, muchas veces se dan vuelta cuando niños mayores juegan con niños más pequeños, que no se manejan muy bien. Y hemos visto casos, lamentablemente, en que el flotador se da vuelta, el niño queda abajo y no sabe cómo salir. Entonces, si no hay nadie supervisando en ese momento, o el niño mayor que tampoco tiene la competencia, ¿cierto?, como para poder hacerse cargo de un niño más pequeño, ocurren los accidentes. Por lo tanto, más que vetarlos, los acompañamos, les pedimos a los papás que acompañen a los niños en estas situaciones, que estén atentos. En el fondo, la compañía y la supervisión nunca va a ser reemplazada por nada. Entonces, ante este tipo de juguetes que sí se pueden ocupar, que sea siempre en la compañía de un adulto. Perfecto, doctora, muchísimas gracias por todas sus recomendaciones. No sé si hay alguna que nos quedó en el tintero y a usted le gustaría adicionar a esta seguidilla de, digamos, alertas que encendemos, sobre todo para esta temporada que se viene, que ya llegó, de hecho, para muchas piscinas municipales igualmente. Así es. Lo principal es eso, la supervisión. Yo creo que es la clave de todo, porque los accidentes pasan, ¿ya? Uno puede tener las precauciones, puede estar con salvavidas, pasan cosas, pasan accidentes, como tú decías, te pones cosas sin querer, sobre todo cuando son piscinas muy masivas. Pero lo más importante es estar atento, porque si los accidentes pasan y uno está atento, va a actuar a tiempo. Y en estos casos de asfixia o ahogamientos, el tiempo es oro, absolutamente. Entonces, aunque puedan pasar, estar supervisando a un niño, ya sea por un salvavidas o la misma familia, estar ahí pendiente, es lejos lo más importante y lo que cambia el pronóstico de estos niños, aunque sepan nadar. Perfecto. La sobreexposición solar, doctora, ¿cómo nos damos cuenta cuando nuestros hijos pueden estar atravesando alguna especie de episodio, digamos, similar a este tipo de casos, ¿no? En general, bueno, con la piel, ¿ya? Uno no puede estar súper expuesto al sol, pero si está bien protegido, la piel no se va a ver afectada. Si tenemos una piel reseca, si el niño se está rascando todo el tiempo, si empiezan a aparecer manchitas en la piel, eso es por, en el fondo, un exceso de exposición solar. Los niños chiquititos deberían tener lunares aislados, por ejemplo, manchas de color café casi no deberían tener. Lo que sí tenemos los adultos, ¿cierto?, que llevamos años exponiéndonos al sol. Por lo tanto, es importante también estar revisando la piel del niño, verse efectivamente que no esté enrojecido, porque muchas veces, claro, obviamente al exponerse al sol igual se van a broncear, por decirlo de alguna forma, pero la idea es que no se quemen. Es muy distinto una quemadura solar, que se va a ver enrojecido, va a tener dolor. Los niños muchas veces hacen fiebre, ya en relación a estar muy enrojecido, muy acalorado, y eso hay que tener ojo. Y lo otro súper importante a revisar, que se nos olvida, es la fecha de vencimiento de los bloqueadores. Los bloqueadores vencen. Entonces, año a año uno tiene que estar revisando, porque lo deja olvidado, claro, lo guarda en marzo, lo vuelve a sacar en diciembre, me queda la mitad del tarro, pero revisar siempre la fecha de caducación, porque lo que pasa es eso, que puede no tener el mismo efecto protector. Es muy típico que eso ocurra, doctora, así que buena alerta nos enciende esta mañana. Y me quedé pensando con respecto a los lugares que son muy concurridos por diferentes tipos de personas, quizás no por mi familia, efectivamente, y tengo a mi hijo en ese mismo lugar donde muchas personas igualmente se bañan. ¿Cómo yo poder evitar que quizá alguna infección, alguna bacteria, ¿cierto?, ingrese a su cuerpo igualmente? Bueno, eso en general es más difícil, pero lo ideal es que no traguen agua, que es como lo más típico, ¿cierto? Porque el agua se puede contaminar. Sabemos que los niños muchas veces no se aguantan ir al baño, por lo tanto en esas piscinas también pasan esas cosas. Entonces, al tragar el agua se pueden contagiar. Y lo otro, evitar tragar agua, y lo otro es bañarlos, ¿ya? O sea, sacarles como el resto de piscina de la piel, y ojalá, y casi siempre afuera de esas piscinas, las piscinas públicas o en las mismas playas hay duchas. Por lo tanto, idealmente apenas salgan del agua, ducharlos rápidamente y en el fondo protegerlos de esa forma. Perfecto, doctora. Bueno, agradecerle su tiempo de estar aquí en Tu Conexión Matinal, hacer este llamado igualmente a la gente que está en sintonía para que se cuide, para que la familia, bueno, ponemos el tema sobre la mesa para que podamos conversarlo entre todos y todas. Así que muchas gracias, doctora, por su tiempo.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente, nosotros continuamos aquí en Tu Conexión Matinal y les recordamos que temas como este son súper importantes, sobre todo porque ya sabemos que comienzan las altas temperaturas y evidentemente va a haber alguna información que se nos puede pasar. Así que aquí quisimos acercar